es la que queremos que nos cuentes, Andrea. ¿Por qué? ¿Qué pinta entre todo esto Ucrania, que es lo que hemos puesto en el título? Sí, pues la cuestión que lo dejamos en el último directo fue la batalla de Tinzahuaten, que supuso la mayor derrota para el grupo Wagner, renombrado como Africa Corps, desde que puso un pie en el Sahel. No en el continente africano, porque ya se desplegaron en Mozambique allá por 2020. Pasó bastante desapercibido, pero realmente no les fue bien en el país. Tuvieron también derrotas significativas. Pero ahora mismo esta batalla fue la mayor derrota de Wagner, y como tú decías, es que el norte de Mali, como el Estado no existe, no tiene presencia, es una extensión enorme de terreno en la que conviven grupos de crimen organizado, grupos armados en los que se meten grupos independentistas, tuareg, grupos yihadistas, etc. El golpe de Estado de Assimi Goïta, el primero, y luego se dio otro, se buscaba una narrativa de que el gobierno no había hecho suficiente para... ¿Qué pasa? Nada, creo que es que tenemos a Nacho con algún problemilla de audio, pero podemos continuar, Andrea. Vale. ¿Por dónde iba? Así pues, la cuestión es que se llegó al gobierno a través de este golpe de Estado militar, amparándose en que no se había hecho lo suficiente para acabar con la inseguridad en el norte de Mali, ni el propio gobierno maliense ni las misiones occidentales. Así que se ponen los militares en el poder, sacan a las misiones occidentales, entre las que está la Unión Europea en Mali, y también los franceses, Naciones Unidas, y entra Rusia con una solución plenamente militar, que ya hablaremos de cómo opera Wagner. Y en este punto se estaban dando esos enfrentamientos entre el norte de Mali y la frontera con Argelia, y entonces decenas de vehículos del ejército maliense y de Wagner van hacia allí y son emboscados en el norte por grupos tuareg. Se intentan replegar a la ciudad de Kidal, de gran importancia estratégica e histórica, pero cuando intentan volver, o sea que son 300 kilómetros desierto a través, son emboscados por grupos yihadistas. No se saben todavía las cifras exactas de bajas, pero una cosa muy importante que hubo en este ataque es que se retransmitieron vídeos por redes sociales en los que veías a decenas y decenas de soldados tirados en el suelo tirados en el suelo, y un montón de maquinaria destruida, así que se podían hacer una idea de las enormes dimensiones que habían tenido estas pérdidas. Luego, lo importante que ha habido de este grupo no ha sido en los combates en sí, sino los efectos que ha desatado internacionalmente, que es lo que venimos a contar en este directo, porque es que vais a ver cómo las relaciones internacionales son tan complejas, que es que ahora mismo se van a unir dos conflictos separados por unos 4.600 kilómetros. Porque es eso, la competición que hay ahora mismo enlaza partes del mundo muy variadas. Y entiendo que esto nos lleva a Ucrania, ¿no? Que es el que hemos comentado en el título. Hemos hablado un poco de qué ha pasado con esas Africa Corps y esa gran, sí, yo diría derrota, porque al final que los tuaregs se coordinen con los yihadistas, pues, o sea, es una estrategia. Y si les ha salido así de bien, digamos, han conseguido causar grandes bajas a los rusos, pues es importante. Ha sido un golpe, teniendo en cuenta que gran parte de la estrategia de Rusia en el Sahel y en África se basa en la imagen que han creado de que son los que garantizan la seguridad. Sí, como decía, las narrativas en el conflicto del Sahel están siendo muy importantes, no solo porque son las que legitiman las la propia existencia de la junta militar, sino también el despliegue de Mali, de Wagner en el país. Y como tú decías, que los tuaregs se hayan coordinado con los yihadistas, pues es una estrategia. ¿Y qué ha pasado? Pues que los ucranianos han salido, el jefe de la inteligencia ucraniana, se han ido declarando que habían dado información a los tuareg para por así decirlo, de esta operación que les estaban esperando. Y esto se marca en una competición más grande dentro del Sahel, porque como ya hemos estado viendo desde 2020, la cooperación con los países del Sahel
se ha revalorizado muchísimo y en esto se están desembarcando no solo las grandes potencias, sino las potencias medias, entre las que entran Rusia y Ucrania, porque Rusia ha estado extendiendo muchísimo su influencia en África, lo que le está sirviendo mucho para sostener el esfuerzo de guerra que se está dando en Ucrania, y entonces el objetivo del gobierno de Kiev es contrarrestar esa influencia. Ya lo estamos viendo en Sudán, en la que después del conflicto en 2023, que comenzó en 2023, entre el gobierno sudanés y las fuerzas de apoyo rápido paramilitares, hemos visto cómo Rusia ha apoyado a esas fuerzas de apoyo rápido y lo hacen a cambio de oro, al igual que hacen en Mali, porque la Wagner African Corps no son hermanitas de la caridad, cobran algo y lo que cobran en Mali es a través del oro. Sin embargo, en el caso de Sudán, apoyando a las fuerzas de apoyo rápido en la guerra civil, Ucrania se metió a apoyar al gobierno sudanés, lo cual le ha ayudado a tener unos mayores lazos con Sudán y que también se está viendo cómo ministros ucranianos están planeando giras por África para eso, para tratar de llevar a, a los países africanos a su campo, no solo porque eso, porque Rusia extrae muchos recursos valiosos como el oro que le sirven para sostener ese esfuerzo de guerra, sino que también a nivel de las instituciones internacionales como Naciones Unidas, etcétera, genera una gran presión porque Rusia tiene como una cartera de países que van a votar a favor y en contra según los intereses rusos. Bueno, no según, sino bastante influidos por ellos. La cuestión es que tratando de eso, contrarrestar esta influencia rusa, lo que ocurrió es que en Mali los ucranianos se metieron a apoyar a los rebeldes tuareg del norte de Mali, lo cual fue meter el pie en un avispero bastante importante. Porque es que la diferencia es bastante clara, porque en Sudán estaban apoyando, por así decirlo, al gobierno, que llegó tras el golpe de Estado, pero a un gobierno. En Mali estaban apoyando a grupos independentistas, lo cual ha puesto bastante nerviosos no solo los países de la Alianza de Estados del África Occidental, sino también a los países del entorno. De hecho, bueno, tenemos alguna pregunta Ujú. que yo, bueno, más sencillita, por ejemplo, ¿no? Como lo de Africa Corps, que llama la atención, porque si se llaman a sí mismos así, o si se lo llaman sus rivales despectivamente, ¿no? Porque se entiende que es el mismo nombre que tenían, dicen, actividades militares nazis en África. No, no, esto es nombre autoasignado prácticamente. Lo único que en lugar de Corps con K le ponen Corps con C, si no me equivoco, ¿no? Igual Sí. lo ponen en cirílico, pero bueno. Bueno, una cosita, antes de devolverte la palabra, que creo que teníamos también. Ay, no sé si está terminando de entrar el audio de Nacho, pero bueno, a ver. Mientras nosotros seguimos, que había una sub por aquí por el chat, pero no me notifica de quién es, así que vuelvo otra vez a dar las gracias en general, que estamos ahora mismo a 6 de ese objetivo, a ver si llegamos en este bloque de África. Vale, bueno, Andrea, pues entonces hemos hablado un poco de lo que ocurrió en esa batalla tan importante, hay que decir las cosas así. Si es después se ha tenido consecuencias para la imagen de Rusia o para la propia estabilidad de la Junta maliense y los vínculos que parece que tiene con el conflicto ucraniano. Y que no es la primera vez tampoco, por ya que has mencionado el de Sudán, ¿no? Que Ucrania parece ser que puede haber estado involucrado en algún tipo de ataque. En este caso, en aquel momento, contra las RSF que has mencionado, ¿no? De Sudán, que eran el socio de Wagner. Ahora eso ha cambiado un poquito, pero Ucrania no ha vuelto a hacer ningún tipo de acto de aparición o de indicio de aparición en Sudán por el momento. Y sí lo hemos visto en Sudán, en Mali, que ya en su momento vimos algunas cuentas tuareg tuiteando en ucraniano y ahora de repente salió la noticia, creo que fue en el Kiev Post, ¿no? Eh, bueno, que publicaron una foto que luego se ha visto que es falsa de unos combatientes con la bandera ucraniana, pero sí parece ser que se mantuvo la información de que había habido compartición de información, o sea, se había dado ayuda, aunque sea organizativa o con información de lo que estaba ocurriendo con Wagner y por lo tanto Ucrania sí habría participado de alguna manera en Mali, ¿no? Se decía, no, bueno, pero la coordinación ha sido con los tuareg, no ha sido con los yihadistas, pero luego los tuareg se coordinaron con los yihadistas. Entonces, bueno, eso ha causado una mala imagen de Ucrania en la región
que es verdad que ya siendo como son de cercanos a Rusia, estos países ahora se podía esperar, pero ha tenido unas consecuencias diplomáticas. Y no son solo con la Junta Maliense, ¿no? Entonces, si quieres Sí, ampliarnos un poco. pero es que no es solo porque por la cercanía a Rusia, sino porque Ucrania en este punto ha cruzado una línea roja bastante importante, porque primero para los países de la Alianza de Estados del Sahel, los grupos del norte de Mali son considerados como terroristas. Para ellos se les aplica una solución militar, no se negocia con terroristas, etcétera, etcétera. Para ellos, básicamente, Ucrania ha ido a apoyar a terroristas, ha ido a ayudarles, por lo que básicamente son enemigos. No es solo por la cercanía a Rusia, sino porque también se ha cruzado una línea roja bastante importante y eso no se ve, pues, el hecho de que se ha tenido una estrategia, si me preguntan a mí, un poco torpe y de no ver las complejas alianzas del Sahel, en la cuestión en que Senegal también se ha metido en medio, porque Senegal ahora mismo está haciendo como de árbitro, de mediación entre la Alianza de Estados del Sahel y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, pero es que al mismo tiempo todos los países de África Occidental, bueno, una parte de los países de África Occidental también tienen problemas con ciertas regiones independentistas, tal, por ejemplo, el caso de Senegal, el conflicto independentista en el sur es como una eterna espada de Damocles para el gobierno de Dakar. Así que en este punto Senegal se mostró bastante tajante en contra de haber apoyado a los rebeldes en el norte. Incluso el embajador ucraniano en Dakar realizó unas declaraciones apoyando cómo se habían llevado a cabo los combates y el gobierno de Dakar llama a consultas y el presidente senegalés Ousmane Sonko, que ha estado en Mali, ha salido diciendo que no van a permitir que Senegal sea una plataforma de desestabilización para los países del Sahel, etcétera, etcétera. Incluso también llamó bastante la atención cómo la propia Comunidad Económica de Estados, que mantiene una relación muy tensa con la Alianza de Estados del Sahel, han emitido un comunicado condenando los acontecimientos y que se mantenga fuera la injerencia extranjera y los juegos geopolíticos. Así que por eso se ve que no es solo una cuestión de Rusia sí o no, sino de una por así decirlo, una línea roja que tienen los países africanos y que deben tenerla, porque es que básicamente lo que se daría en Mali sería lo que se llama una proxy war o guerra por delegación, en la cual potencias extranjeras se meten a un conflicto para apoyar a uno u otro bando con el objetivo de debilitarse mutuamente. Con la competición que estamos viendo ahora a nivel mundial, no solo entre las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, sino también entre potencias medias, estamos viendo cómo esa amistad con los países africanos se ha revalorizado mucho, lo cual le ha dado una oportunidad muy grande a los países africanos para negociar, tener más oportunidades de alianzas, pero por otro lado puede haber un problema y es que se vuelvan a meter en esas dinámicas de guerra por delegación que ya conocieron en la época de la Guerra Fría y que sus consecuencias se pueden seguir viendo a día de hoy. O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre República Democrática del Congo como uno de los ejemplos más claros. Así que ahora mismo los países tienen que marcar una línea muy clara sobre que no se pueden andar apoyando a uno u otro grupo porque no sé quién está apoyando a no sé cuántos, porque eso solo va a crear más desestabilización en el propio continente africano. De hecho, una de las cosas más, bueno, interesantes, digamos, ¿no? Porque nos lo dicen aquí en el chat, todo vale, ha sido ver a los europeos Ujú, que ya han tenido que hacer muchos malabares, ¿no? Primero apoyando, ¿no? Diciendo, bueno, pues que lo de Ucrania en el Sahel no es apoyar el terrorismo, ¿no? Eso no es vincularse con el yihadismo. Y después decir que Ucrania tiene derecho a la defensa y que apoyan, por ejemplo, la operación militar especial en Kursk. Es ujú. decir, este tipo de cosas, no sé si se dan cuenta de cómo afectan al discurso occidental. Pero bueno, en Es que general, sí, adelante. Perdón, es que también, o sea, ya incluso cuando se estaban dando las propias misiones occidentales, estaban operativas, era uno de los grandes puntos de fricción entre el gobierno y las misiones. El hecho de que no haya una lista unificada de quiénes son los grupos yihadistas, porque para el gobierno maliense son todos los que atentan contra él, pero sin embargo,
para los países occidentales eran los yihadistas, el JNIM, el Estado Islámico, pero los Tuareg no lo eran tanto. Y eso ya creaba bastantes tensiones. Y en esto era una de las cosas que comentábamos de cómo funciona Wagner. Wagner no funciona igual que estas misiones occidentales. Wagner, como decíamos, es una empresa de seguridad. Da servicios a cambio de dinero. Y es que Wagner no está ahí para hacer preguntas. Si el gobierno dice hay que ir a por este grupo que están en no sé dónde, Wagner obedece. Las misiones de seguridad occidentales, por así decirlo, tenían agencia propia y decían, nosotros no vamos a ir donde vosotros digáis. Vale que necesitamos vuestra aprobación, vuestro permiso para operar en el terreno, pero no vamos a seguir al pie de la ley de todo lo que hace. Lo que el gobierno de Bamako exija. Y es que era uno de los grandes problemas para la nueva junta maliense y también por lo que no sé, las tensiones acababan creciendo cada vez más hasta que las misiones acababan deshabilitadas. Porque es eso, Wagner es una empresa y como tal hace lo que quieran sus clientes. Ujú. Bueno, antes de cambiar, que todavía tenemos que ampliar un poquito esta información, quería preguntarle a Nacho a ver si ya nos escucha y funciona su audio, que pruebe a hablar con nosotros. A ver, me parece que no funciona todavía. No sé si... Bueno, pues nosotros tenemos más cosas para contar, Andrea, así que se quede Edu mientras organizándolo para la captura del audio. Y nosotros, bueno, pues es que como decías, ha tenido unas consecuencias, no solo para la imagen de Ucrania y para, bueno, ya los daños de Rusia los comentamos el primer día, sino que ha habido rupturas de relaciones diplomáticas y que esto no se ha quedado solo en Mali, ¿no? Que nos comentabas también qué efectos ha podido tener en Senegal y hemos puesto en el título qué ha pasado con Níger. Sí, por lo que decíamos, que las repercusiones internacionales no solo se quedan en las juntas militares, sino que se han extendido bastante por la región de África Occidental, lo que demuestra que no solo era una línea roja para las juntas militares, sino para los demás en general, porque se ven el precedente que puede sentar esto. Sin embargo, lo que decías es que Mali y Níger han roto relaciones diplomáticas con Ucrania, por lo que comentábamos de que los grupos del norte de Mali son considerados terroristas por el gobierno de Bamako y como tal, para ellos apoyar a estos grupos es apoyar el terrorismo, apoyar la desestabilización, que ahora mismo estabilizar el país, la seguridad y la recuperación del norte es la prioridad número uno para la Junta maliense. Así que, claro, toman medidas muy drásticas y además es que a estas juntas militares en los años que llevan operativas se ha visto que no les tiembla el pulso en absoluto a la hora de echar diplomáticos, cortar relaciones en cuanto había ciertos roces. Y es que, sin embargo, incluso han echado también a los embajadores suecos. Es Incluso, verdad pero porque además no ha sido solo Francia, es decir, después de lo de Francia, lo de la fuerza de la Unión Europea, no sé si también pasó con los alemanes en algunos países, lo de los estadounidenses en Níger, que ha sido una de las bases más importantes porque finalmente lo consiguieron, ¿no? Después de esas protestas civiles con banderas rusas, que fueron de las primeras que empezaron a aparecer, ¿no? Demandando también cosas contra Estados Unidos, han entregado la base de drones de Agadez, ¿no? Que es una de las más importantes que hay en el Sahel. Bueno, gracias aquí a Sergio Matt por ese Prime. Ahí sí me ha salido la notificación y de hecho me sale la corona aquí en directo. Bueno, gracias por ese Prime. Lo que digo, que no solamente es la salida de los estadounidenses, es que además los nórdicos, en este caso, me parece que mucho ha tardado porque fueron los primeros que empezaron a señalar que no se podía dar ayuda de cooperación y al desarrollo a los países que tengan simpatía por Rusia después de lo que estaba haciendo en Ucrania. O sea, solamente por apoyar la intervención rusa, que es verdad que es importante, ¿no? Ese apoyo, pero quiero decir, no cambia nada sobre el terreno. No creo que Mali vaya a mandar fuerzas militares a Ucrania. Pero aunque ocurriera, en general, no. Suecia y otros países del norte empezaron a decir, creo que fue Finlandia, no sé, que la ayuda que se le estaba dando a estas juntas militares igual hay que cortarla, porque ahora ya no son de nuestra cuerda, están apoyando a una persona que no se tiene que apoyar. Entonces, bueno, pues eso ha tenido unos efectos que tarde o temprano iban a salir. Bueno, por aquí otro Prime, Gregorson 83, a 4 estamos solo, muchas gracias. Entonces, Andrea, pues vemos que ha salido bastante gente de occidental de los países del Sahel. No sé si ha tenido relación con el ataque reciente contra Wagner y otra vez la crisis con Ucrania, o si pues, haya habido algún tipo de declaración como la del embajador en Senegal, que también puede ser interesante, ¿no?
o si ha sido por la cuestión de la ayuda al desarrollo. Es más por la cuestión de esa ayuda, porque las relaciones entre Mali y Suecia ya estaban siendo problemáticas desde un principio. Se fueron de las misiones de seguridad por eso, porque alegaban la dificultad para trabajar con las juntas militares y al mismo tiempo eso, que no se podía estar dando ayuda a Rusia, porque es que eso, es que ahora mismo tienes a Europa, Rusia y África enmarcadas en un conflicto que se van retroalimentando entre ellos. Por un lado, tienes a Europa apoyando a Ucrania en el conflicto, mientras tanto, los materiales desde África van fluyendo hacia Rusia para apoyar ese esfuerzo de guerra, cosa que a Occidente no le gusta en absoluto y han tratado de presionar a esas juntas militares. Pero ¿qué pasa? Que no está funcionando, por lo que decíamos, que se está dando una competición a múltiples niveles, así que las juntas militares dicen que no queréis negociar con nosotros. Me parece estupendo, porque literalmente hay cola. Nos preguntaban qué potencias estaban ahora en el Sahel, pues aparte de China, Rusia, Estados Unidos está intentando mantenerse con dificultades. La Unión Europea no está en su mejor momento, pero es que también tienes otras más pequeñas, como viene a ser Turquía, que por ejemplo está dando muchísimos drones a las juntas militares del Sahel, y cuando se dio esta batalla de Tinzahuaten, en respuesta a estas pérdidas de soldados, desde Burkina Faso apoyaron a Mali en el bombardeo de la localidad en una operación aérea. Y en este punto no es solo eso, podéis ver cómo las tres juntas militares se van coordinando entre ellas, cómo se ayudan mutuamente en casos de necesidad, y en el momento en que una toma una determinación, sobre todo si es Mali, porque Mali lleva sentados un montón de precedentes en toda esta dinámica de las juntas militares del Sahel, cómo se ayudan y cómo se apoyan entre ellas. En todo esto a Rusia le viene estupendamente tener a tres juntas mirando con unos objetivos más o menos comunes, una cooperación conjunta. Se está viendo que la cooperación de Rusia con estos tres está aumentando cada vez más. Luego, en este punto también países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, se están metiendo mucho en esta cuestión. También, por ejemplo, lo hablábamos, Marruecos y Argelia. Argelia se trata de por así decirlo, un papel más de mediación, sobre todo porque, como vemos en el mapa, es literalmente su frontera sur, o sea, todo lo que pasa en Mali afecta directamente a Argelia, y las fronteras están fuertemente controladas, como por ejemplo en la batalla de Tinzahuatén tuvieron que desplegar efectivos para evitar que la batalla se trasladase a fronteras argelinas, y luego tienes a Marruecos creando una estrategia cada vez más proactiva hacia el sur, sobre todo hacia el Sahel, y en lo que se están aumentando cada vez más esas cooperaciones, esos viajes diplomáticos. Así que tenemos como un montón de agentes trabajando al mismo tiempo. Irán, también se me olvida, Irán está también metido en esta cuestión, porque Marruecos despliega un montón de diplomacia religiosa para aumentar su influencia en el Sahel, cosa que también hace Irán. Así que ahora mismo os podéis imaginar los enormes malabares que hay en la región del Sahel tratando de aumentar esa influencia, por lo que literalmente los países sahelinos tienen cola para elegir con quién hacen esas alianzas. Y otra sub por aquí de Capel 23 con Prime. Bueno, solo tres, solo tres. Esto va. A la gente le gusta que hablemos de África, hace falta hablar más de África y además no es tan sencillo como muchas veces se ha dicho, ¿no? Francia, Rusia, esto es una guerra proxy en todo un continente y la gente se está volviendo prorrusa. No, hay que entender lo que está diciendo Andrea. Ya son tantos los países que están viendo cómo se puede ganar influencia. Son tantos que nosotros en muchos conflictos explicamos, joder, es que el papel de Emiratos Árabes es increíble, el papel de Turquía según en qué conflicto también, pero cuando ya vemos la foto amplia, toda África, vemos que es que no es una zona acotada, no es un conflicto solo, ya están entrando en tantos y tantos sitios. Aquí, bueno, planteabais tema de influencia con Qatar y Emiratos Árabes. Es verdad que Emiratos Árabes se está enfocando más aquí. Qatar ha puesto Ujú, otros enfoques, por ejemplo, en Oriente Medio, y es una de las grandes potencias en influencia, ¿no? ujú. Entiéndase, ¿no? A nivel regional. Y aquí también hay presencia relevante de muchos países, como decía, pues Arabia Saudí y Qatar, pero los protagonistas, sin duda, dentro de los de Oriente Medio
son los Emiratos y también Irán. Irán además ha entrado, pues, por ejemplo, en el escenario más al este, ¿no? Sudán y Cuerno de África ha sido bastante significativo su papel estos años. Em, vale, creo que todavía no escuchamos a Nacho, que estaba por aquí intentando hablar con nosotros. Y claro, luego a ver si podemos hablar con él un poquito y explicamos algo más de lo que ha ocurrido en el Cuerno de África. Sí. Pero en definitiva, que son muchos los países. O sea, si nos ponemos a hablar de potencias, no terminamos. O sea, si encima hablamos ya de comercio, no todo son potencias militares, no todo es hard power, ¿no? También hemos visto algunos países, aquí quizá más Turquía, pero sobre todo India o China. China ha entrado, por supuestísimo, ¿no? Hace tiempo y hay países de sobra para hablar de ese aspecto. En el Golfo de Guinea preguntaban en concreto, bueno, pues es que ahora mismo el Golfo de Guinea se ha convertido en el principal enfoque de Occidente. Ha habido unas protestas muy significativas en Nigeria durante estas semanas que pretendían replicar un poco lo que estaba ocurriendo en Kenia. Y había un riesgo previo que estaban señalando las autoridades de que pudiera aparecer cualquier tipo de signo ruso, o que pudiera haber cualquier tipo de impugnación general al sistema o algo que recordara a Kenia y que se planteaban militarizar las protestas si hacía falta. Es decir, está muy en riesgo lo que pueda ocurrir en el Golfo de Guinea. Y ahora mismo Costa de Marfil se ha convertido en una punta de lanza, si ya lo era antes, ¿no? Era uno de los más pro-franceses, presencia militar, etcétera. Y vemos como la Unión Europea y otros tantos, bueno, lo ven desde el propio Sahel, ¿no? Dicen, es que Costa de Marfil se puede estar utilizando para desestabilizar a los países del Sahel. Senegal, que lo comentaba antes Andrea, que es un punto súper importante el que ella señala, es uno de los que está mediando y ya básicamente es entre los países del Sahel y los países del Golfo de Guinea, de alguna manera. Y ahí se está viendo cómo suele ser quizá Sonko el que tenga una relación con los países del Sahel, que es el primer ministro de Senegal y que es el líder, digamos, ¿no? del movimiento panafricanista anticolonial de Senegal. Y por otro lado, Faye, que es el presidente que se pudo presentar a las elecciones, como que tiene un perfil que está intentando mover hacia los países de la CEDEAO, ¿no? Bueno, todo esto nos demuestra que hay ahora mismo una tensión regional, hay movimiento diplomático, hay entrada de cada vez más países, cada vez más actores tienen importancia. Puede ser muy importante. Ahora hemos hablado de la ruptura de relaciones de Mali con Ucrania, pero también las ha roto Níger. Y se estaba hablando de que Burkina Faso, que es, como ya sabéis, que son los tres países que forman la alianza y la confederación que quieren organizar, ¿no? de la Alianza de Estados del Sahel, suelen coordinarse para tomar muchas decisiones. Bueno, pues una de ellas parece que era la ruptura con Ucrania. Por ahora no hemos visto esa ruptura por parte de Burkina Faso, pero sí hemos visto mensajes, ¿no? que apuntaban hacia ello. Sí, ¿no? Así. Y los canadienses, se me estaban olvidando las mineras canadienses también en Mali. O sea, es que realmente es un territorio tan enorme, una importancia estratégica tan grande y nos preguntaban por el chat qué materiales tenían estos tres países. Pues eso, sobre todo, por ejemplo, en Mali, el oro lleva viéndolo durante siglos, incluso se ven en escritos antiguos, pero es que ahora mismo es eso, sobre todo el oro y también la posición estratégica. Estos países del Sahel conectan el norte de África con el África subsahariana, África austral, el Golfo de Guinea, etcétera. Son de una importancia vital. Quien controla ese paso de conexión, controla todo. Aunque sea ahora mismo también eso, la exportación de materiales que, como decíamos, a Rusia le están viniendo muy bien para ese esfuerzo bélico, porque sobre todo se ve en lo que están extrayendo. No extraen cualquier cosa, extraen oro, lo cual acaba siendo realmente relevante y lo que no le está gustando nada a Occidente, que mientras Ucrania cada vez le cuesta como más el esfuerzo bélico, que en esto Alejandro podrá hablar mejor, Rusia tiene un respaldo de estos países africanos que realmente les viene bastante bien. Sí, además, mira, voy a buscar exactamente qué productos son y cómo se están vendiendo, porque es que esos datos se conocen y la verdad es que son muy, muy, muy interesantes. No siempre a lo mejor podemos pararnos a comentar todos los datos que os digo, pero son muy importantes. Por ejemplo, creo que tengo ya los de Níger por aquí. Datos de 2022, que son los últimos que tengo. Las exportaciones principales de Níger
por lo que veo, es el oro directamente, que también lo comentabas, ¿no? Si hemos hablado mucho de uranio, por ejemplo, tienen mina de uranio, petróleo, y luego pues también productos agrícolas, químicos, pero abrumadoramente el oro, que es un punto que tú nos has señalado que es muy significativo, ¿no? Pero es que si miras, Burkina Faso también. Burkina Faso tiene una gran presencia de soporte, incluso mayor. Es verdad que estamos hablando justo de que toda la costa de Ghana era conocida como la costa del oro, ¿no? Por eso también Sí, tenías la costa de Marfil, la costa del... Se hablaba mucho de otras cuestiones de algodón, de cacao, ¿no? Pero aquí hablamos de oro sobre todo. Y cuidado porque el principal destino que me sale de 2022 era Suiza y Emiratos Árabes por parte de Burkina Faso. ostras, Sí, también me sale Emiratos Árabes como el principal, también por mucho, de las exportaciones de Níger. Y después Francia y China. Eso ya igual nos encaja más con lo que teníamos entendido siempre, ¿no? Pero en Mali también es, y todavía más abrumador incluso que en Níger y Burkina Faso, el oro y Emiratos Árabes como países, como producto y país principal. Entiendo que, claro, al final Mali pues no tiene ese petróleo ni ese uranio, ¿no? Que sí que tienen los otros. Así por traer datos. no tienen tanto. También tienen una empresa algodonera bastante potente, pero es que en la zona del Sahel, de Mali, etcétera, se han desarrollado históricamente grandes imperios. Por ejemplo, que lo comentaba en el seminario, los emperadores malienses había uno que se llama Mansa Musa, que decía que tenía tanto oro que cuando fue a peregrinar a la Meca, por donde iba, el oro se devaluaba de tanto que tenía. Así, y el oro ha sido como uno de los grandes motores o tragedias en la época colonial del Sahel. Así que ahora mismo esos productores de recursos naturales cada vez más codiciados en este mundo de competición, se ve como el tener esas exportaciones, que eso no solamente están metidos en Emiratos Árabes, sino también las mineras canadienses juegan un papel muy importante en esta extracción de recursos. ¿Quiénes lo extraen? Pues muchas veces estas mineras no están bajo el control del gobierno. Sí, claro, de hecho es una de las principales cosas que hemos visto después de los golpes de Estado, ¿no? Que los dos, sobre todo en Burkina y en Níger, que como hemos señalado son los que tienen esos recursos estratégicos, ¿no? Que Mali también, pero Mali no los tiene tan diversificados, yo creo. El caso, que tampoco es que los otros lo tengan una barbaridad de diversificados, ¿no? Pero por lo que te digo, el porcentaje en Mali era más abrumador. En casos que en estos dos ha sido donde más he visto esa retórica, la retórica anticolonial de vamos a recuperar nuestros recursos y el manejo de los mismos, los beneficios. Y bueno, es verdad que sí que habíamos visto al expresidente de Níger, Issoufou, ¿no? Por ejemplo, Mamadou Issoufou, en su momento intentó mejorar el porcentaje o el precio que cobraba del uranio a los franceses y los franceses se buscaron otros socios, pues ha sido menos importante la cuestión del uranio al final, pero que, por ejemplo, Ibrahim Traoré en Burkina Faso o Chiani ahora en Níger sí que han hecho un discurso bastante duro a favor de recuperar eso, pero no significa que lo vayan a explotar ellos de manera directa, sino como dice Andrea, cambias las condiciones, cambias los socios. Ya había presencia china, pero los nigerinos, por poner un ejemplo, estaban teniendo sus problemas de si le van a dar las concesiones a las empresas petrolíferas o mineras chinas, las canadienses, o iban a hacerlo ellos a través de una empresa propia o no sé si un consorcio de algún tipo, y finalmente sí que se ha acabado acudiendo más a los chinos, pero que no necesariamente tenga las condiciones que tenía con Francia. O sea, no por entregárselo a otro, ¿no? Está renunciando totalmente a sus recursos, porque es quien alguien tiene que explotarlo, alguien tiene que ser el que tenga la técnica, la capacidad de hacerlo, y luego es ver a cuánto, cómo se reparte los beneficios, ¿no? Y cuánto se queda en el país, que eso es algo que habrá que ver, y que es mucha retórica la que vemos, sobre todo en Traoré, pero luego hay que verlo. Pero sí que es verdad que han tenido sus más y sus menos, incluso con empresas chinas, que no nos creamos que esto es a full Francia, ¿no? Sí, no, es que realmente es uno de los grandes debates que hay en torno a esta narrativa que tienen las alianzas estados de Sahel conforme a vamos a recuperar nuestros recursos, vamos a, como decía,
a como quitarse del yugo del colonialismo, de Occidente, tal, dices, sí, vale, muy bien, pero... O sea, pero la gran pregunta es eso, es que ahora mismo Níger ha quitado esas licencias a Francia, a Estados Unidos, pero a cambio de grandes préstamos se las ha dado a China. Dices, ¿hasta qué punto estás realmente teniendo control de tus recursos? No se los estás dando a otro país que a lo mejor no tiene esa presencia o no tiene ese pasado colonial en el continente africano, pero hasta... Así que hay como esa duda, ¿hasta qué punto no es otra forma de colonialismo? Porque China no deja de ser el norte global. Así que a lo mejor es eso, es neocolonialismo bajo otra perspectiva, otra estrategia. Y sin embargo, también es que las negociaciones entre Níger y China, o sea, si ya las relaciones de cooperación entre seres humanos a lo largo de la historia no se han caracterizado por ser de igual a igual, pues menos entre es un país de allá de China, superpotencia, y Níger, que ahora mismo, o sea, estaba como el penúltimo país en índice de desarrollo humano, acabando de salir de un golpe de Estado y el yihadismo comiéndoselo cada vez más. O sea, ¿hasta qué punto tienes una capacidad de negociación cuando tienes una situación tan acuciante? Ese es el gran problema. Bueno, es verdad que uno de los puntos que principalmente se suelen señalar, como decía Andrea, ¿no? Para ver el tema del colonialismo y tal, es el condicionante político, que muchas veces es lo que se señala con respecto a China, Rusia y otros países que no son tradicionalmente, ¿no? Pues sí pueden ser norte, pero claramente tienen una dinámica muy diferente con algunos de estos actores. Y se suele decir eso, que Francia, como hemos dicho antes, quería explotar recursos y tener una relación política vinculada con la explotación económica, cómo se comportan esos países y que China no exige esos condicionantes a estos países y que eso puede dar algo más de aire, ¿no? Digamos que estos países puedan tomar sus decisiones. Entiendo que a lo mejor no hemos visto un escenario en el que se les toleren grandes aventuras a estos países porque no las hemos llegado a ver. Al final han cambiado de socios y punto, pero también han cambiado de socios porque han apostado por unos sistemas locales políticos que no son los que se han impuesto desde Occidente y que países orientales no les han dicho que es intolerable, ¿no? Que ellos simplemente quieran hacer comercio y ya está. Entonces, ¿que los recursos van a ir a otro país? Bueno, evidentemente creo que nadie aquí, como decía también Andrea, nadie son hermanitas de la caridad, todo el mundo quiere su porción de influencia y sus beneficios económicos. Pero estos países, con los socios que están buscando, según dicen, ¿no? Porque algunos dicen que es por temas de seguridad y otros por temas de recuperar recursos, no tendrían imposiciones políticas tan fuertes como las que han tenido con otros socios, ¿no? Que es un poco el querer controlar desde París todos los aspectos de un país es lo que puede ser, ¿no? Esa dinámica neocolonial de la que hablaban algunos. Bueno, nosotros, como decía también antes, estábamos hablando un poco de todo. Digo, Nacho al final creo que no va a poder venir con nosotros, así que nosotros estaremos, Andrea, hasta que tú quieras, porque ya hemos dado un repasito al tema, porque después va a venir Edu